Fidelity les ofrece El mundo a dos velocidades. Bueno, los bonos DINSUM vienen como cualquier incipiente mercado de capitales, de dónde, quién es el emisor y cuál es la divisa de la emisión, ¿no? En este sentido, pues por poner un ejemplo, cuando en España empezamos a emitir un incipiente mercado de capitales, hablamos de bonos matadores. Entonces, como la divisa es el yuan y el país donde se emiten los bonos es China, aunque es Hong Kong concretamente, pues se llaman DINSUM por correlación por una comida china que hay, ¿no? El emisor de estos bonos es diferente, es decir, como cualquier mercado de capitales, lo único que los bonos te dicen es la divisa de la emisión y el país que se emiten, el mercado, por decirlo de alguna manera, el mercado de capitales. Los emisores, en principio, es una cosa que está abierta, es decir, si se espera un crecimiento y se espera, y es cierto, de este tipo de bonos, en esta divisa, van a salir diferentes tipos de emisores, ¿no? Bueno, el origen de todos los mercados de capitales siempre tiene un origen monetario, me explico. Al final, como paso previo a que haya un mercado de capitales abierto y profesional, tiene que haber un mercado de depósitos. Entonces, de alguna manera, en China, en la China continental, había un mercado de depósitos exclusivamente en yuanes para residentes en China. En el año 2004 dejaron ya los flujos, eran suficientemente relevantes como para que de alguna forma dejaran en Hong Kong a determinados bancos con la autorización del gobierno chino, del Banco Popular de China, que pudieran hacer intercambios, lo que es el equivalente a un mercado monetario, en divisa local, yuanes. En este caso, como no eran yuanes que se estaban negociando intercambios de economía real en la propia China, sino en el offshore, que es Hong Kong, son yuanes externos, por decirlo de alguna manera, como nosotros hablamos, para que nos entendamos, que eran bonos, pesetas convertibles o pesetas domésticas. Pues algo parecido. Hay yuanes domésticos que se negocian entre los propios residentes en China y yuanes más convertibles, que está abierta a más flujos y en definitiva es el primer paso embrionario para que empiece a haber un mercado de capitales serio. Estos yuanes son exteriores. Esto empezó en el año 2004 como primer paso y precedente para que de alguna manera se empezara a ver un mercado de capitales serio, con todos los productos que lleva detrás, claro. Bueno, no es tanto la rentabilidad que se pueden conseguir por ellas, porque en definitiva cualquier mercado de capitales está condicionado a varias variables. Una, primero, los tipos de interés del país de origen, ¿de acuerdo? Es decir, entonces esto va a condicionar. Esto implica que tiene que haber una curva de tipo de interés a corto y a largo plazo. Es decir, en la medida que el mercado monetario se va haciendo más profesional o más abierto, por decirlo de otra forma, se van marcando tipos de interés. Los tipos de interés que hay ahora mismo en China son muy abiertos. Para entendernos un poco, son tipos de depósito y tipos de préstamos. Están entre el 6% para préstamos y para depósitos 3,25%. Entonces, esta es una de las variables. Quiere decir que cualquier emisión de un incipiente mercado de capitales tendrá que estar en esta banda. ¿Cuál es la siguiente variable que depende que va a pagar? El emisor? Entonces, no es lo mismo que emita lo que está ahora tan de boga, un rating elevado, es decir, o que emita a alguien con un rating de peor calificación, ¿vale? Tercera variable que va a determinar qué vale o qué tipo de interés se va a pagar, el plazo. No es lo mismo emitir a un año que emitir a 10 años. Obviamente, en un mercado incipiente de mercado de capitales como es el de los DINSUM, las emisiones son a corto plazo y los emisores de alta calidad crediticia, por concretar un poco la pregunta. Es decir, entonces quiere decir que se pueden conseguir rentabilidades, no es tanto el beneficio para el inversor, sino es mucho más para el emisor, porque de alguna manera los inversores lo que consiguen es limitar el riesgo de cambio en inversiones que van a realizar en el país, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo, lo que se está viendo ahora mismo es un proceso progresivo de liberalización del mercado y sobre todo de la convertibilidad de la divisa, el yuan en este caso. Que se deje negociar por un uso cada vez más extensivo una divisa, vamos a decir, más convertible o externa en Hong Kong, es un paso incipiente para que se abra un mercado de capitales. Recientemente se está abriendo de alguna manera en Londres y se ha hecho una emisión también de este tipo de bonos con la idea de que tenga una rotación 24 horas al día este tipo de mercado de capitales. Obviamente no estamos hablando de una divisa cualquiera, estamos hablando de yuanes y estamos hablando de que el emisor
el flujo de economía real en términos de balanza de pagos que hay ahora mismo en el mundo puede ser el segundo, ¿no? Ahora mismo. Entonces, sí tiene que tener, muy a corto plazo hablamos 2-3 años, evidentemente tiene que tener un mayor crecimiento el mercado de capitales en yuanes. Básicamente que quieran las propias autoridades chinas, es decir, es un tema político, es decir, en la medida que uno va liberalizando, vamos a partir de la situación pasada, es decir, el gobierno chino es un gobierno de signo comunista, es decir, no nos olvidemos, en el cual hay una intervención total sobre la economía, es decir, todo lo que implique dejar fuerzas, de alguna manera vamos a llamarle, que no controlen ellos, es decir, dejar que se activen los mecanismos de la economía libre de mercado y los mercados de capitales, implicaría perder capacidad sobre tu propia divisa. Entonces, los únicos que pueden y frenan, de hecho, hoy en día este proceso son las mismas autoridades del gobierno chino. Ganaría y perdería. Perdería, y es lo que básicamente asusta, o yo creo que, o pensamos la mayoría de los analistas que le asusta, básicamente porque probablemente se apreciaría más de lo que sería deseable, lo que en términos de siempre tienen superávit en su balanza comercial, probablemente exportarían menos, pero al ser una divisa que podría tener la mayoría de los bancos centrales, conseguirían tipos financieros, de alguna manera tipos de financiación, los tipos de interés serían mucho más bajos y más acorde a las necesidades de los mercados, ¿no? El escenario actual, nuestra visión es que es más un escenario de pánico, es decir, uno de los riesgos mayores que tienen las inversiones, que hasta ahora no se han valorado suficientemente, era de emisor y de liquidez. Entonces, saber quién emite y que lo puedes hacer efectivo sin coste alguno o sin pérdida patrimonial, son las variables que ahora mismo se tienen en cuenta. Entonces, no pensamos que se estén invirtiendo en estas divisas y que estén actuando como una medida de lucha en términos de balanza comercial, sino de defensa del patrimonio y de las inversiones. Es decir, no está claro ahora mismo qué divisas, es decir, y el dato nos referimos al dato de esta mañana con tipos de diferentes tipos de interés que se pagan en la misma divisa por el países del norte y países del sur, la propia supervivencia del euro, que eso hace que se aprecie de alguna manera otras divisas que se consideran refugio. No tanto porque se piense o haya una guerra, Europa tenga una guerra comercial e intente fortalecer su divisa, sino porque se está huyendo la divisa europea y se está yendo a otro tipo de divisas que se consideran más seguras. Y en ese sentido el dólar, el yen y el franco suizo son divisas refugio. Obviamente, lo que sí es cierto es que un país exportador, natamente exportador como Japón, no se puede permitir el lujo de tener la divisa a estos precios. Y obviamente América, Estados Unidos, es difícil que vaya a consentir, sobre todo en el año electoral, que su divisa se siga continuamente apreciando, ¿no? Como paso previo a cualquier conato incipiente o desarrollo de un mercado de capitales, tiene que haber un mercado interbancario, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora mismo lo que sí está claro es decir, bueno, hay dos mercados que no se puede arbitrar entre ellos, el mercado interno en yuanes y el mercado externo en yuanes. De alguna manera, es el mercado externo que se localiza o se focaliza en Hong Kong. El volumen que se está emitiendo o se mueve, intercambia en yuanes externos, por decirlo de alguna manera, crece progresivamente. Estamos ahora mismo en casi 600.000 millones de yuanes. Si vemos en términos de lo que significa en términos de dólar, dividiendo por 6,38, que es el dólar, vemos que en términos relativos es relativamente pequeño. Si vemos, si lo consideráramos con el flujo en términos de economía real que tiene la economía china, es relativamente muy pequeño. Por lo tanto, si realmente se traspasa ese flujo de economía real de yuanes internos que se negocien exclusivamente en China, se pasara a yuanes externos, por decirlo de alguna manera, o se unificaran los dos gobiernos, los dos tipos de yuanes, obviamente tiene que crecer exponencialmente. O sea, y sería el primer paso para crear un mercado interbancario, etcétera, etcétera. Es decir, con diferentes periodos, diferentes productos, etcétera, etcétera. Fidelity les ha ofrecido El mundo a dos velocidades.